Hola a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro de Antinalín Virtual para charlar de un tema nuevo de interés comunitario. Todos estamos siendo víctimas de una demanda que parece insaciable, de más velocidad, de mayor calidad de conexión a Internet, que pareciera no tener fin. Si nos remontamos y recordamos los orígenes cuando empezamos a ofrecer servicios de Internet, allá por fines de los 90 o principios del año 2000, estamos compitiendo contra el acceso a Internet que ofrecían las telefónicas a través de dial-up. Estábamos compitiendo contra un servicio de 64 kilobits por segundo. Esa velocidad ha ido creciendo, el ritmo de crecimiento fue de aproximadamente duplicar esa velocidad de acceso cada 2 años, y es así como hoy llegamos a que la velocidad mínima que nuestros clientes requieren se encuentra entre 50 megabits por segundo y 100 gigabits por segundo, pero la capacidad que estamos ofreciendo para que todos los clientes de una misma área de servicio compartan, originalmente era de 1 gigabit por segundo y ahora ya estamos apuntando a la barrera de los 10 gigabits por segundo. Por eso decimos, estamos en la carrera por los 10G y están compitiendo dos tecnologías. La tradicional que venimos ofreciendo y utilizando y trabajando desde hace 20 años, que es la tecnología HFC, híbrida de fibra óptica y cable coaxial, y la nueva tecnología que empezó a pisar fuerte y está ganando terreno del mercado, que es la tecnología pura de fibra óptica hasta el hogar, Fiber to the Home. Entonces, vamos a tratar de dilucidar un poquito en esta hora cuán posicionada está la tecnología HFC para dar batalla a este reto y qué pasa con otras tecnologías alternativas que se pueden presentar. La tecnología HFC, aquellos que vienen siguiendo mis charlas, fue sufriendo esta presión que les comentaba de servicios que exigían conectividad continua, mayor velocidad de acceso, mayor simultaneidad de acceso. Así fue como alrededor del año 2012 es cuando empiezan a difundirse los servicios OTT, servicios de intercambio de archivos. Yo menciono que la tecnología HFC, la plataforma HFC sobre la cual montamos la tecnología DOCSIS para ofrecer acceso a Internet, estaba al borde del abismo. En realidad ya había sufrido un ataque anterior a los servicios OTT, que fue cuando los usuarios empezaron a intercambiar archivos. Entonces, en el intercambio de archivos, donde compartían música y películas, teníamos la ventaja de que eran aplicaciones que no se realizaban en tiempo real. Entonces, teníamos el recurso de aplicar técnicas inteligentes de manejo de tráfico y asignar solamente una fracción de nuestra capacidad para las aplicaciones de intercambio de archivos. De esa manera, evitábamos que se devoraran todo el ancho de banda y la navegación, el mail, otras aplicaciones que son básicas se vieran afectadas. Pero cuando vinieron los servicios OTT, servicios de televisión y música, pero en tiempo real, no podíamos aplicar ningún tipo de restricción, porque si nosotros restringíamos la capacidad que iban a utilizar esos servicios, iba a impactar seriamente en el producto final. O sea, la película que nuestros clientes estaban viendo por streaming iban a empezar a sufrir intermitencias, se congelaban, se pixelaban. Esa situación crítica en la cual se encontraba DOCSIS lo lleva a estar en una situación de terapia intensiva, y es donde 2 años más tarde, en 2014, yo planteaba que la tecnología DOCSIS 3.0 llegaba a una situación de colapso y la colocaba en terapia intensiva, o sea, necesitaba una
transfusión muy grande de energía para poder salir. Recordemos que DOCSIS 3.0 es una evolución de la versión anterior, que fue el DOCSIS 2, pero en realidad no estaba haciendo más que dar más de lo mismo. O sea, mientras que en DOCSIS 2 teníamos un solo canal de 6 MHz, donde modulábamos en 256 QAM para transmitir datos, y llegamos así a una velocidad bruta de 42 megabits segundo y neta de 38 megabits segundo, DOCSIS 3, para aumentar la capacidad, lo que agregó, lo que inventó, fue lo que denominamos channel bonding, que es el acoplado, el agregado de múltiples canales para así sumar capacidad. El caso extremo es cuando acumulamos hasta 24 canales de 6 MHz y vamos a llegar a una capacidad aproximada de 1 gigabit por segundo, y ahí decíamos que DOCSIS estaba en una posición competitiva frente a IPO. Pero lo que se plantea ahora como objetivo es llegar a 10 gigas. Y con DOCSIS 3.0 no podemos llegar a ofrecer 10 gigabits a un grupo de clientes que están en un misma área de servicio. Entonces, lo que yo ya consideraba que estaba muerto, que DOCSIS ya no tenía solución, le dimos una nueva oportunidad cuando sale la tecnología 3.1, la versión 3.1 de DOCSIS. Entonces ahí lo resucitamos a DOCSIS. DOCSIS 3.1 es una transfusión de sangre nueva, de oxígeno, implica una ruptura total con todo lo que veníamos arrastrando hasta el momento. Rompe con la canalización de 6 MHz, rompe con la modulación QAM e implementa nuevas técnicas de corrección de error. Es así como el canal de DOCSIS parte de una base de un canal de 192 MHz. En vez de utilizar modulación QAM, utiliza técnicas OFDM, que es un esquema de modulación más robusta, y implementa técnicas de corrección de errores más eficientes. El conjunto de estas tres cosas permite un mejor aprovechamiento de la capacidad. Así empezamos a pensar que, bueno, con DOCSIS 3.1 ya podemos llegar hasta el infinito, y estamos en un punto donde queremos saber si podemos correr, estamos en condiciones con este DOCSIS tuneado de correr una carrera contra FTTH. Se está hablando de DOCSIS 4.0, donde además de lo que teníamos en DOCSIS 3.1, estamos incorporando el Extended Band DOCSIS, llegando hasta 1.5 o 2 GHz de ancho de banda. Estamos hablando de Full Duplex DOCSIS, pudiendo asignar una parte importante del espectro, tanto para transmitir como para recibir. Y bueno, vamos a ver qué sucede con DOCSIS en esta carrera. Estamos, como decía antes, cada uno en su auto preparado, en la pista de carreras, corriendo para alcanzar los 10 gigabits por segundo. Antes de avanzar un poquito más y analizar en detalle las limitaciones de cada tecnología, vamos a hacer un análisis de nuestra red. Nuestra red tiene 3 eslabones encadenados. Tenemos una red de transporte o backbone, en general es una red de larga distancia que llamamos long haul, red interurbana, que hoy está usando tecnología DWDM. En un principio la tecnología DWDM era de 10 gigabits por segundo por lambda. En un periodo muy breve se pasó a trabajar con 40 gigabits por segundo por cada lambda. Por muchos años se estandarizó la capacidad de 100 gigabits por segundo por lambda, y hoy ya se está hablando de 200, 400, 800 gigabits por segundo por lambda. Piensen que si en una fibra yo puedo montar hasta 40 longitudes de onda y estoy ya muy cerca de 1 terabit por lambda,
Si contamos la capacidad total de la red, podemos llegar a valores nunca antes imaginados. Podemos llegar a 40 terabits por fibra de una red de larga distancia. Entonces, la red de larga distancia no es hoy el eslabón más débil de la cadena. Obviamente, tenemos que equiparla con la tecnología adecuada. Después tenemos la red metropolitana. Dentro de cada ciudad se arman anillos de fibra que distribuyen la información, sea datos o sea televisión, entre nodos o centros de distribución que llamamos hubs. Esta red metropolitana también es una red WDM, en algunos casos usa técnicas CWDM, que es Coarse Wave Division Multiplexing, pero como bajaron mucho los costos de la tecnología de WDM, lo más común es que también en la red metro encontremos tecnología de WDM. Y finalmente, desde el hub o desde el central office que tenemos en la red metropolitana, vamos a tener la red de acceso, que es lo que los telefónicos llamaban la última milla, para referirse así a los últimos 2 o 3 kilómetros de par de cobre trenzado que iban de la central telefónica hasta el hogar. Esta red de acceso, como decía, es la red que vincula el GEDEN o el hub con la casa de nuestros clientes. En un caso utilizará tecnología HFC, en otros casos utilizará tecnologías FTTH. Esta red de acceso se está constituyendo hoy en el eslabón más débil de la cadena. Y sabemos que cuando algo se tiene que romper, se va a romper justamente por el eslabón más débil. Para el acceso al cliente final, tenemos diferentes medios y sobre cada medio vamos a montar diferentes tecnologías. En el centro tenemos dibujado el anillo de la red metropolitana y desde cada centro de distribución o hub sale la red de acceso hacia los clientes. Ese acceso puede ser bien de tipo inalámbrico, donde no hay ningún medio físico, sino que la comunicación se hace a través del aire, o a través de un vínculo físico. Dentro de las tecnologías de acceso inalámbrico nos vamos a encontrar con aquellas que utilizan vínculos satelitales, aquellos que utilizan tecnología de radio tipo Wi-Fi o tipo WiMAX, y también las tecnologías usadas por las compañías móviles celulares, que son la tradicional 4G, que hoy está evolucionando a 5G. En el caso de vínculo físico, puede ser el par de cobre, que es lo que utilizan las compañías telefónicas tradicionales. Vínculo que ya está muriendo, el par de cobre para dar servicio de telefonía y de acceso a Internet ya está llegando al límite de su capacidad y muchas empresas lo están discontinuando para volcarse a la fibra óptica. Tenemos el cable coaxil, que como vínculo físico integral, que se utilizaría para el 100% de la red desde el hub al hogar, también está discontinuado. Sabemos que lo más común es utilizar una red híbrida que combine fibra óptica hasta un nodo y cable coaxil desde el nodo hasta el hogar, o también una red híbrida para el caso telefónico que utilice fibra óptica hasta el armario y después par de cobre desde el armario a la casa del cliente. Como comentaba al principio, esta historia ya lleva más de 20 años. ¿Por qué? Porque la masificación de los servicios de Internet se da en la década del 90 y vamos a ver cómo década tras década los requerimientos de capacidad o de velocidad se van desplazando hacia arriba y esto obliga a que los diferentes operadores que utilizan coaxil, cobre, fibra o inalámbrico se ven forzados a evolucionar de una tecnología a otra.
Así, en las redes de cable al principio solo teníamos servicio de televisión analógica, después se incorporó la televisión digital y se empezó con el DOCSIS 1.0 a principios de los 2000, ya empezamos a desplegar servicios de acceso a Internet con tecnología DOCSIS 1.0, perdón. Después tuvimos que evolucionar a 2.0, 3.0 y hoy estamos con el 3.1. Las telco empezaron con el dial-up, después se evolucionaron al ADSL, liberando la línea telefónica, porque recordarán que cuando nos conectamos por dial-up para acceder a Internet, no se podía hablar por teléfono. El ADSL permitió fragmentar el espectro que se transmitía a través del par de cobre, dejando la parte más baja para el canal de voz y utilizando la parte más alta de frecuencias para transmisión de datos y a su vez obtener mayores velocidades de transmisión. Al ADSL siguió el ADSL2, el ADSL2+, el VDSL y llegamos al CFast, que es el último eslabón perdido de las tecnologías para transmisión de datos sobre par de cobre. En lo que es transmisión de datos sobre fibra óptica, empezó el EPON, después salió el EPON, hoy la más difundida es GPON, pero ya también está cayendo en la obsolescencia, porque en la cresta de la ola tenemos el XGPON y el XGS-PON que permiten dar 10 gigabits por segundo, y las nuevas tecnologías ya están apuntando a velocidades de 50 gigabits por segundo. Pero bueno, en esta charla nos vamos a focalizar básicamente en cómo están situados para competir el HFC versus el FTTH. El HFC, como todos bien saben, es una plataforma híbrida de fibra óptica y cable coaxil que utiliza un enlace de fibra óptica para vincular la cabecera o el hub con un nodo. Tenemos una conversión RF a óptica en la cabecera y en el nodo a la inversa, una conversión de óptica a RF. A partir del nodo tenemos una distribución con cable coaxil que utiliza amplificadores de RF en cascada, o sea que tenemos equipos activos para la distribución. Esta es una vulnerabilidad del HFC. Requiere fuentes de alimentación en la calle para energizar tanto al nodo como los amplificadores. Y todos estos dispositivos, como tienen electrónica, también son susceptibles a fallas. Y cada vez que la señal pasa a través de un amplificador, va a sufrir una degradación. Se degrada la relación señal a ruido y aparecen distorsiones. En cuanto al tamaño del área de servicio que alimenta cada nodo, hoy el nodo típico es entre 128 y 256 hogares. Si bien cuando todo esto nació a mediados de los 90, el tamaño típico de un nodo HFC estaba entre 1.500 y 2.000 hogares. En el otro lado tenemos la arquitectura FTTH, fibra óptica hasta la casa, que como dijimos antes es una red pura de fibra óptica que se extiende desde la cabecera o desde el hub hasta el hogar. A través de un único pelo de fibra es posible multiplexar, trabajando con distintas longitudes de onda, una señal de datos que transmitimos hacia los clientes en 1490 nanómetros, una señal de datos de retorno desde la casa de los clientes en 1310 nanómetros y una longitud de onda de 1550 nanómetros para transmitir la señal de televisión. La gran ventaja de la red FTTH es que se trata de una red totalmente pasiva, o sea, no hay equipos que yo necesite energizar en la calle, no hay electrónica que pueda fallar en la calle. Y como que es una red totalmente pasiva,
es agnóstica a la tecnología que yo monte arriba. O sea, yo puedo sobre esa red, siempre que tenga la precaución de que no se pisen y no se superpongan longitudes de onda, hacer que coexistan distintas versiones de GPON o migrar de una tecnología a otra sin tener que cambiar nada en la calle. Solamente tendré que cambiar los dispositivos que van en ambos extremos. El tamaño del nodo típico de FTTH es de 64 hogares, en el caso de IPON es de 32, y en algunas situaciones extremas que uno puede tratar de exprimir esto al máximo, esos 64 se pueden llegar a convertir en 128. ¿Cuáles son las características de la red HFC con tecnología DOCSIS? Nosotros ya estamos muy familiarizados con el HFC, sobre todo aquellos que llevamos años en la telecomunicación por cable. Es una arquitectura probada y madura que lleva ya más de 25 años de vida. Representa una conversión de medio, o sea, partimos de un GEDEN donde todas las señales se generan en el dominio radioeléctrico, o sea, tengo señales de RF, tengo una señal eléctrica de RF que la uso para modular en amplitud un haz de luz, o sea, paso del dominio radioeléctrico al dominio óptico. Las características de esta modulación, al ser una modulación directa, que es en intensidad, permite que yo esté respetando las modulaciones que cada señal tenía en el dominio radioeléctrico. Entonces, nos vamos a encontrar que coexistirán señales con modulación analógica, que es el caso de la televisión analógica tradicional, digital PSK, que son las señales de comando fuera de banda, out of band, de los set-top boxes, señales digitales de tipo QAM, que es el caso de la televisión digital DVB y los cable modem DOCSIS de la versión 1.0, 2.0 y 3.0, y modulación digital o FDM, que sería el caso de transmisión digital ISDB, y el caso de cable modem DOCSIS, pero ya en la versión 3.1. ¿Cómo evolucionó DOCSIS a través de los años? DOCSIS también es una tecnología madura, nació a fines de los 90, nació con la masificación de Internet, y la primera versión, la versión 1.0, justamente buscaba competir con el dial-up, y entonces estaba basada con políticas del mejor esfuerzo. ¿Por qué? Porque eran para acceder a Internet, y si un paquete de datos se perdía o se recibía con errores, se retransmitía. Esta versión no era adecuada para transmitir voz, y llegó un momento en que dijimos, si estamos transmitiendo paquetes de información IP, ¿por qué no digitalizar la voz, encapsularla en IP y ofrecer servicios de telefonía? Pero para ofrecer telefonía, como es una aplicación en tiempo real, necesitábamos priorizarlo respecto al resto de los paquetes, porque de nada servía retransmitir un paquete de voz que había llegado erróneo o se había perdido, porque iba a llegar a destiempo. Entonces, lo que incorpora DOCSIS en la versión 1.1 son políticas de calidad de servicio. La siguiente versión de DOCSIS, que viene en el año 2001, es la versión DOCSIS 2.0, y lo que trata de hacer es agregar mayor simetría, mayor capacidad de retorno. Hasta aquí, desde la versión 1.0 hasta la 2.0, todo lo que es downstream, todo lo que es transmisión de datos, desde el cabo GEDEN hacia el cliente, no cambió. Utilizaba modulación QAM, canal de 6 MHz, modulación 64 o 256 QAM. En upstream, el ancho del canal de upstream era muy pequeño, entonces
para obtener mayor simetría, se aumentó el ancho del canal de upstream hasta 6 MHz. Así entonces teníamos el mismo ancho de banda tanto para upstream como para downstream, y se agregaron esquemas de modulación más eficientes, aunque sabemos bien que siempre existe un juego entre robustez y eficiencia. Cuanto más eficiente es el esquema de modulación, más débil es, o sea, es más vulnerable frente al ruido. En 2006, justamente para vencer el límite de la capacidad que me ofrecía 2.0, que era de, redondeemos, 40 megabits por segundo por canal, permitió agrupar la capacidad de varios canales. Así, si teníamos 40 megabits por segundo para un canal, si teníamos 10 canales, eso se sumaba y llegamos a tener 400 megabits por segundo. Durante muchos años, el cable modem DOCSIS 3.0 más usado por nosotros fue el que tenía 8 sintonizadores para recibir la señal de downstream y 4 transmisores de upstream. Es lo que se conocía como 8x4. ¿Por qué 4 de upstream? Porque el retorno tradicional se extendía desde 5 hasta 42 MHz, y la parte más baja de ese espectro era inutilizable, entonces solamente podíamos llegar a acomodar 4 canales de 6 megas, o sea, tendríamos 24 canales útiles, 24 MHz de ancho de banda útiles dentro del upstream. Hoy el cable modem DOCSIS 3.0 más completo llega a 24x8, o sea, tiene 24 sintonizadores, con lo cual podría llegar a una velocidad ideal máxima de descarga de 1 gigabit segundo, y 8 transmisores de retorno que, en el caso de que uno haya cambiado el split de la red hasta mid-split, perdiendo ya y sacrificando la banda baja de televisión, podría tener mayor capacidad de retorno. Viene la nueva versión, que es la 3.0, que le va a agregar mayor velocidad. Como dije antes, usa técnicas de modulación OFDM, aumenta el ancho del canal a 192 MHz y implementa nuevas técnicas de corrección de error. Finalmente, otra cosa que aparece con DOCSIS 3.1, aunque no necesariamente es mandatorio usarlo con 3.1, también lo podríamos llegar a utilizar con 3.0, es lo que se denominó Remote PHY. ¿Qué significa Remote PHY? Sacar parte del CMTS y llevarlo hasta el nodo. El caso más elemental es mover la capa física de DOCSIS al nodo, es lo que llamamos Remote PHY. Pero lo más común es llevar no solo la capa física, sino también la capa MAC, en lo que conocemos como Remote MAC PHY. Y lo que está saliendo ahora, 2021-2022, es la versión 4.0, nuevamente busca agregar mayor velocidad, como dije antes, incorpora la posibilidad de trabajar en un ancho de banda grande con full duplex DOCSIS, o sea, utilizar toda la banda tanto para transmitir como para recibir, y extender la máxima frecuencia de operación. ¿Qué pasó con los equipos? ¿Qué pasó con los MTS? Fíjense cómo fuimos evolucionando a lo largo del tiempo. Cuando yo comencé a ofrecer servicios de Internet, teníamos estos MTS, los viejos VR de Cisco, que con la versión 1.0 alojaban 4 placas que tenían un puerto de downstream y 6 puertos de upstream. Nosotros combinamos 4 nodos en cada upstream y teníamos un downstream para 24 nodos. El tamaño
de nuestros nodos era de 750 hogares pasados, o sea que 4 nodos representaban 3.000 hogares, y el área de servicio era esos 3.000 hogares multiplicado por 6, o sea, tenía un downstream cada 18.000 hogares. O sea, prácticamente podía tener toda una ciudad en una placa de CMTS. A medida que se fue requiriendo una oferta de mayor capacidad y ofrecer servicio de telefonía, evolucionamos a la versión 1.1, pasamos a reducir el área de servicio. Ya no tenía 24 nodos por cada downstream, sino que se redujo a la tercera parte, 8 nodos por cada downstream, y dejamos de combinar nodos en upstream. Cada puerto de upstream correspondía a un nodo. Siguiente salto, seguimos achicando el área de servicio y le aumentamos un poquito más la oferta de capacidad. O sea, tenemos 2 downstream para 4 nodos y tenemos también 2 upstream para un nodo. Todo este periodo, toda esta década, estuvimos trabajando básicamente sobre la reducción del tamaño del área de servicio. A partir de ahí, con la implementación de DOCSIS 3.0, empezamos a trabajar del lado de la oferta. Entonces, no tanto reducir el tamaño del área de servicio, sino aumentar mucho la oferta de capacidad. Pasamos de 2 downstream por área de servicio a 4/8 downstream y actualmente estamos entre 16 y 24 downstream. Este es el límite lógico para DOCSIS 3.0. DOCSIS 3.0 con Single Carrier QAM hasta 24 DOCSIS, 24 canales de downstream DOCSIS. Más, para la coexistencia con DOCSIS 3.1, quizá de 1 o 2 canales con modulación OFDM de 192 MHz. Entonces, hoy estamos aquí, 2021, 2022, DOCSIS 3.0, 24 canales de downstream, 4 canales de upstream. DOCSIS 3.1, típicamente los que comenzamos tenemos un solo canal de 192 MHz de OFDM, más 24 MHz de OFDMA. El siguiente paso ya requeriría evolucionar hacia Remote PHY. Pero evolucionar a Remote PHY implica que tengo que cambiar todos los nodos de mi red y tengo que cambiar el CMTS. Por eso dice mi pregunta acá, ¿estás decidido a hacer este cambio? Y pensemos que evolucionar a Remote PHY me va a permitir utilizar modulaciones de mayor orden porque el enlace entre el CMTS y el nodo, en vez de ser un láser con modulación analógica, va a ser un enlace digital. Vamos a tener un enlace de datos de 10 gigabits por segundo entre el GDEN y el nodo. Voy a poder utilizar modulación más alta y voy a poder quizá duplicar la capacidad. Ahora, la cosa que nos tenemos que preguntar es, al ritmo que va creciendo la capacidad, esta gran inversión de cambiar todos los nodos y de cambiar el OLT, ¿se justifica solo para duplicar la capacidad? Cosa que sabemos que se va a agotar después de 2 años o como mucho 4 años. El siguiente paso es DOCSIS 4.0 y Full Duplex DOCSIS. Acá todavía peor. No solo tengo que cambiar los nodos y el CMTS, sino que en muchos casos, sobre todo si yo quiero extender el ancho de banda de mi red a 1.5 GHz o a 2 GHz, voy a tener que reconstruir totalmente la red. Entonces, la inversión va a ser mucho mayor que cambiar solamente los nodos. Vamos a ver un poquito
¿qué sucede con el ancho de banda? Porque el ancho de banda es un recurso limitado y valioso. Y para poder ofrecer mayores velocidades a nuestros clientes, todos bien sabemos que debemos implementar mayores canales de transmisión de downstream, sea con Single Carrier QAM o sea con OFDM. Entonces, arriba tenemos lo que es nuestra red actual. En general, estamos trabajando con una red de 860 MHz, donde con tecnología DOCSIS 3.0 dijimos que llegábamos a 24 canales. Estamos asignando 32 canales para transmisión de servicio de televisión digital y nos queda aproximadamente 70 canales para transmisión de televisión analógica. Atrás quedaron las épocas donde no teníamos estas exigencias de televisión digital y de DOCSIS y ofrecíamos quizá 80, 90 y algunos llegaron a ofrecer hasta 100 canales de televisión analógica. Si alguien tiene que ceder en esta puja por el uso del ancho de banda, justamente es la transmisión de televisión analógica. Entonces vamos a ver con esta capacidad qué es lo que podemos hacer. Dijimos que tenemos entre 70 y 80 canales analógicos, dejamos 32 canales para televisión digital, algunos están trabajando solo con televisión bajo el estándar DVB, algunos también, y en eso me sumo, hemos incluido transmisión en ISDB para poder llegar a los televisores con un servicio básico de televisión digital que no requiera set-top boxes. Y tenemos 24 canales de DOCSIS, de downstream para DOCSIS, lo cual permite llegar a una oferta de 900 megabits por segundo por área de servicio. Si yo tengo un área de servicio de 512 hogares pasados, que puede ser un nodo de 512 o dos nodos de 256 hogares, la máxima oferta de velocidad que podemos presentar es aproximadamente de 30 megabits por segundo. Si achicamos el área de servicio a 256 hogares, que bien podría ser un nodo de 256 o dos nodos de 128, la máxima oferta de capacidad podría llegar a ser de 60 megabits por segundo. Estos son valores tradicionales y conservadores. Sabemos bien que mucha gente ofrece más de lo que en realidad puede garantizar y se escudan atrás de algo que escriben en letra chica cuando definen el servicio, que es el hasta. Entonces, mucha gente, en esto que yo digo, podemos ofrecer hasta 30 megabits segundo de velocidad, en estas condiciones ofrecen 50. Y en estas condiciones donde yo digo que ofrecería hasta 60 megabits por segundo, hay gente que ofrece 100. En lo personal, yo he limitado en las operaciones donde yo tengo injerencia. Con DOCSIS 3.0, la máxima oferta de velocidad que yo hago a mis clientes es de 50 megabits segundo. Para el servicio de DOCSIS 3.0, para el servicio de 100 megabits segundo, ya requiero que sea un cable modem DOCSIS 3.1 y trabajando sobre un ancho de banda diferenciado del resto de los cables modem. Este es el futuro y es el máximo jugo que le podemos sacar a nuestra red. El máximo jugo implica hacer un upgrade, no una reconstrucción, de la red que hoy tenemos a 860 para llevarla a 1002 MHz. ¿Y por qué digo upgrade? Porque los pasivos que tenemos en esa red son todos pasivos de 1 GHz, entonces no tengo que cambiar los taps, no tengo que cambiar la cometida domiciliaria. Y si el diseño estuvo bien hecho, bastaría con cambiar los amplificadores por equipos que tengan mayor ganancia y utilicen una tecnología más lineal, porque va a haber mayor carga de señales, y respetar la ubicación original de los amplificadores. O sea, yo solamente tendría que cambiar los amplificadores y los nodos para pasar
mi vieja red de 860 a una nueva red de 1 GHz. Cuando hago este cambio, lo recomendable es también cambiar el split. Por eso acá planteo irnos a 1000 split. Entonces el retorno que originalmente era de 542 MHz pasa a ser de 585 MHz. Pierdo la banda baja de televisión y mi banda de televisión analógica arranca a partir de lo que es el canal 14, a partir de la mid-band. Fíjense cómo con el tiempo voy achicando la oferta de televisión analógica. Acá me quedó para televisión, para internet, a través de la tecnología DOCSIS, 24 canales de Single Carrier QAM, más un canal de 192 MHz de UFDM para DOCSIS 3. Dejo 48 canales para transmisión de TV digital y me quedó confinada la televisión analógica entre 108 MHz y 360 MHz. Lo máximo que voy a poder ofrecer en estas condiciones, quizá en un estadio intermedio, entre 40 y 60 canales analógicos. Entre 32 y 48 canales de 6 MHz los voy a asignar para servicio de televisión digital, sea DVB o ISDB. 24 canales de Single Carrier QAM con DOCSIS 3.0 que me dan 900 megabits por segundo y un canal de 192 MHz de ancho para DOCSIS 3.1 con UFDM que me va a permitir una oferta de 1600 megabits segundos. En total tengo 900 más 1600, 2500 megabits segundos. Esto me va a permitir configurar un nuevo servicio sobre DOCSIS 3.1 utilizando estos 1600 megabits segundo y la modulación OFDM que no me van a competir con los servicios básicos de velocidades más bajas con DOCSIS 3.0 que utilizan Single Carrier QAM. Entonces, con DOCSIS 3.1 voy a poder ofrecer velocidades superiores a 100 megabits por segundo. Nuevamente, lo mismo que vimos antes. Después de hacer esto, hice el upgrade de mi red a 1 GHz, cambié el split, me fui hasta DOCSIS 3.1, redistribuí el espectro, sacrifiqué canales analógicos. Necesito más. El siguiente paso, como dijimos, es irme a Remote PHY, llevar la capa física o la capa física y la capa MAC hasta el nodo. Pero estamos dispuestos a cambiar todos los nodos de SMTS. El siguiente paso es aumentar el ancho de banda de mi red todavía más, a 1200 MHz, a 1500 MHz, a 2 GHz. Ya hasta 1200 MHz todavía puede ser que lo estire un poquito más, pero 1500 o 2000 MHz seguro voy a tener que reconstruir. Y el último paso es el upgrade a DOCSIS 4.0. La pregunta del millón es ¿hasta qué punto seguimos invirtiendo en DOCSIS, en mejorar la red HFC y cuándo le soltamos la mano para pasar a FTTH? Vamos a ver un poquito qué pasa con los costos. Estos costos son muy relativos, los invito a que cada uno haga su propio análisis de costo basado en este mismo esquema, con su proveedor de equipamiento, sus marcas y demás. Pero no van a estar muy lejos de estos números. Por ejemplo, partimos de un CMTS con 5 placas de downstream con 8 puertos cada uno. Tengo 5 por 8, 40 puertos de downstream. Y 5 placas de 16 puertos de upstream. O sea, tengo 80 puertos de upstream. Le doy, como dijimos antes, 24 licencias de Single Carrier QAM por puerto y una licencia de un canal de 192 MHz de UFDM por puerto. Eso, como vimos antes, nos da aproximadamente 2500 megabits por segundo por cada puerto. Con Single Carrier QAM trabajaremos en 256 QAM y con OFDM
vamos a poder llegar hasta 4.096 QAM. En Upstream tenemos una parte para DOCSIS 3 con 4 licencias Single Carrier QAM que me va a permitir 100 megabits por segundo, y después dijimos que le dábamos 24 MHz de OFDMA que me va a permitir 134 megabits por segundo. En Downstream, 2.500 megabits por área de servicio. En Upstream vemos que tenemos el doble de puertos, o sea, para cada área de servicio yo tengo un puerto de Downstream y 2 puertos de Upstream. Entonces la capacidad esta se multiplica por 2. Tengo 2.530 megabits segundo versus 468 de Upstream. Tamaño del área de servicio, 256 hogares pasados, 2 nodos de 128 hogares. El total de hogares pasados por el CMTS, dijimos que teníamos 40 puertos de Downstream, cada puerto de Downstream un área de servicio, 40 puertos de Downstream por 256 hogares, tengo 10.000 hogares por puerto. ¿Cuánto cuesta por 10.000 hogares por CMTS, perdón? ¿Cuánto cuesta cada hogar pasado? Bueno, cada CMTS con esta cantidad de licencias, con esta cantidad de puertos, me sale entre 300.000 y 400.000 dólares FOB. Si divido 300.000 por 10.000, me da aproximadamente 30 dólares por cada hogar pasado. Hago esta misma cuenta para FTTH. En FTTH, el equivalente al CMTS es el OLT. Un OLT con 12 placas GPON de 16 puertos va a tener 12 por 16, 192 puertos en total. La capacidad de cada puerto es 2.500 megabits por segundo versus 1.250 megabits por segundo de Upstream. Acá vemos cómo la capacidad de Downstream es bastante similar a la del ejemplo anterior. En cada puerto del CMTS tenía 2,5 GB de Downstream. En cada puerto del OLT tengo 2.5 GB de Downstream. En Upstream la diferencia ya es a favor del OLT. Tengo 1.25 GB versus, no llegamos a medio giga de Upstream en el CMTS. Pero no solo es esta mayor capacidad de Upstream, sino que también el área de servicio es más chica. Entonces yo voy a tener, en el caso de FTTH, mayor capacidad por hogar pasado, porque yo voy a dividir 2.500 megabits segundo entre 64 hogares, mientras que aquí dividía 2.531 megabits segundo entre 256 hogares. Voy a tener 4 veces más capacidad. O sea, voy a estar en condiciones de ofrecer servicios de mayor velocidad con mayor calidad. El total de hogares pasados por OLT son 12 placas por 16 puertos por 64 hogares pasados por puerto, es de 12.288 hogares pasados. O sea, para este OLT equipado con 12 placas, yo voy a poder alimentar 12.288 hogares pasados. Bastante similar el número a los 10.240 hogares que alimentaba con el CMTS. Pero ¿qué pasa con los costos? Según la marca y la procedencia, el costo de este OLT me va a variar entre 50 y 100.000 dólares FOB. Y cuando divido esto por 12.288 hogares pasados, el costo por hogar pasado es de 4 a 8 dólares. Muy inferior al costo que tenía con el CMTS. O sea, para igual cantidad de hogares pasados, el costo del OLT es muy inferior al costo del CMTS, y no solo es inferior el costo, sino que me va a ofrecer mayor capacidad por hogar pasado.
En realidad, además del OLT y el CMTS, voy a necesitar equipos adicionales. En el caso HFC, voy a necesitar enlazar el GDEN con el nodo, utilizando un transmisor óptico para transmitir hacia el nodo y un receptor óptico para recibir la vuelta del nodo, el retorno del nodo. Entonces voy a tener un costo adicional por área de servicio de 256 hogares pasados, que son 2 nodos 128. Voy a tener el costo de un transmisor óptico de 7 dB, el costo de un receptor óptico dual y el costo de los 2 nodos ópticos. Todo eso me da un adicional por casa pasada de $13,67. En el caso de FTTH, no necesitaría nada para transmitir solo datos, pero si yo le quiero sumar el servicio de televisión equivalente al que tenía en mi red HFC, voy a necesitar un transmisor de 1550, un EDFA Splitter Multiplexer para hacer overlay de RF sobre la tercera longitud de onda de 1550 nanómetros. Si consideramos el costo adicional por cada 64 puertos PON, eso me va a requerir un cuarto de transmisor óptico de 1550 nanómetros y un EDFA multiplexer de 64 puertos. El costo de estos equipos también es muy variable. El costo de EDFA multiplexer varía entre $3.000 al equipo muy chino y sin nombre a $7.000 un equipo más o menos de marca reconocida. Lo mismo con el transmisor de 1550. Pero tomando un promedio entre estos valores, el costo adicional por casa pasada para ofrecer televisión es de $1,34, aproximadamente la décima parte del costo adicional que tenía en el caso de la red HFC. Finalmente, vamos a necesitar también un dispositivo en casa de cliente, y una de las barreras que nos costó vencer con DOCSIS es el costo del cable modem DOCSIS 3.1. Todavía no se masificó suficientemente la tecnología como para conseguir una reducción de costos. Fíjense que el valor FOB del caballito de batalla, que es el DOCSIS 3.0 de 8x4, llegó a $40. El tope de gama de DOCSIS 3, que es el de 24x8, obviamente con Wi-Fi y con telefonía, está alrededor de los $60. Pero el DOCSIS 3.1, que permite hasta 32 canales single carrier QAM y 2 canales de UFDM, está todavía en la ventana de los 90 a los $100. Contrariamente, las ONT, que en un principio, como no estaba muy masificada la tecnología, estaban por encima de los $200, fueron bajando de precio. Y hoy, incluyendo incluso el overlay de TV, que implica que dentro de la ONT tengo un mini nodo, están en 70 o $60, según sean de doble banda o de simple banda. Doble banda sin TV, $60, y solo de datos, sin Wi-Fi, sin telefonía y sin TV, están incluso más baratas que un cable modem. O sea, vemos que los precios de la ONT podemos decir que son similares a los precios de los cable modem. Y para cerrar, otra cosa que en un principio era muy caro y bajó sensiblemente de costo fue el cable de fibra óptica, mientras que por otro lado los cables coaxiles, con el encarecimiento de los metales, mantuvieron su costo o se fueron incrementando. Entonces, el costo de los demás componentes que yo necesito para armar la red, que en un caso es cable de fibra óptica, cable de drop y cajas NAP, y en el otro son las multitap de 8 salidas, el cable coaxil para drop RG6 y el cable de distribución y cable troncal, tenemos valores similares, en general a favor de la fibra óptica, y lo único que tenemos que es más caro
la caja NAP es más cara que una multitap. Pero si metemos todo lo que estuvimos analizando de costos en una bolsa, vemos cómo si yo tengo que construir una red de cero, hacerla con tecnología FTTH me va a salir más económica que hacerla con tecnología HFC. ¿Hasta dónde avanzamos con DOCSIS? DOCSIS durante mucho tiempo, durante más de 20 años, protegió la inversión que nosotros hicimos al momento de reconstruir la red. Cuando apagamos el viejo árbol y rama y decidimos migrar a HFC, tuvimos que hacer una inversión muy grande. Pero durante mucho tiempo no tuvimos que tocar esa red, solo manejamos la combinatoria de nodos. Después empezamos con la subdivisión de nodos o a trabajar del lado GDEN con inversión en CMTS y mayor oferta de capacidad. Pero nos encontramos con el problema que comentaba antes, que para asignar mayor cantidad de recursos de downstream vamos a necesitar mayor ancho de banda y eso nos lleva a tener que resignar la oferta de televisión analógica. Como comenté antes, llegar hasta un upgrade de 1 GHz y pasar a mid-split es razonable. Un upgrade a DOCSIS 3.1 y Remote PHY es costoso y la ganancia de capacidad es relativa. Una migración rápida FTTH tampoco es recomendada, porque salir a reconstruir toda la red con FTTH y migrar a los clientes que hoy tengo en HFC a esa nueva red de FTTH tiene asociado no solo el costo de la red, sino el costo de migración de todos los clientes. Y eso termina siendo superior al costo de la red, porque recuerden que si cada ONT salía alrededor de $70, le tengo que sumar el cable de drop, le tengo que sumar la mano de obra y le tengo que sumar la nacionalización, porque estamos hablando ahí de valores FOB, nos vamos a que cada instalación de FTTH nos puede salir alrededor de $120, $120. $120 por 100.000 clientes ya es una millonada y no podemos hacerla de un día para otro. La recomendación es entonces planificar una transición gradual a FTTH. Y todo lo que es nuevo, todo lo que es obra nueva, todo lo que es expansión, planificarlo desde cero con tecnología FTTH. Acá vemos en forma gráfica lo que comentaba anteriormente respecto al fraccionamiento de nodos. Nosotros originalmente diseñamos nuestra red HFC donde cada nodo se podía dividir en sus nodos y si fuimos suficientemente previsores dejamos fibras oscuras que después me permitían direccionar un par de fibras a un cuadrante y convertir ese cuadrante en un nuevo nodo y así reducir la cantidad de hogares pasados. Entonces, esta es la primera etapa de mejora de mi red HFC, fraccionamiento de nodos. Y la segunda etapa sería el overlay de FTTH, o sea, dedicar fibras a un cuadrante. En este caso es como que estamos reemplazando al viejo HFC de este cuadrante, pero en realidad podría seguir existiendo el HFC abajo y aprovechamos a construir una red superpuesta y vamos pasando primero a los clientes que contratan los servicios de mayor velocidad. También hablamos de Remote MAC-PHY, o sea, llevar la capa física de DOCSIS al nodo y reemplazar este enlace óptico que utilizaba modulación analógica, porque modulábamos el haz de luz e intensidad, por un enlace digital de datos que mediante diferentes longitudes de onda para transmitir y recibir sobre un solo pelo de fibra óptica me podía llegar
hasta el nodo que tenía un Remote PHY Device, y a partir de ahí continuábamos con cable coaxial. Les comentaba anteriormente también que en general el upgrade a 1 GHz es posible simplemente cambiando los amplificadores, pero respetando la ubicación de los mismos, o sea, respetando el diseño original. Acá lo que hicimos fue calcular la pérdida de pasivos y de cable de toda esta línea entre amplificadores y vemos que la atenuación total a 860 era de 28 dB y la atenuación total a 1 GHz, sumando atenuación de cable y atenuación de pérdida de inserción de los pasivos, es de 32 dB. O sea que si colocamos amplificadores de mayor ganancia, es posible compensar estas mayores pérdidas. El tema es que para que valga el diseño, tenemos que mantener la pendiente original y seguir creciendo. O sea, nos vamos a ir a trabajar con mayores niveles en la salida del amplificador y mayor carga de señal, con lo cual el amplificador requerimos que no solo tenga mayor ganancia, sino que también tenga mayor linealidad. Por eso, preferentemente nos vamos a mover a equipos con tecnología GaN. Pero lo que hace tiempo les vengo insistiendo es a que poco a poco vayamos construyendo una red superpuesta del FTTH sobre HFC. O sea, dejemos el GDEN de televisión tradicional, dejemos nuestros MTS DOCSIS, pero usemos fibras oscuras que llegan hasta el nodo para a partir de ahí colocar en el nodo un primer nivel de splitting que divida por 8 y distribuir dentro del nodo 8 cajas NAT. Esto, si tenemos un nodo de 256 hogares, nos permite alimentar 64 clientes. O sea, podríamos cubrir con FTTH el 25% de los hogares pasados y usando solamente una fibra oscura hasta el nodo. Obviamente que si el nodo es más grande, con una fibra oscura no voy a poder llegar al 25% de penetración. O sea, si el nodo es de 512, con una fibra voy a poder alimentar 64 clientes y la penetración sería del 12,5%. Pero veamos cómo resulta esto. Tengo dos MTS, recuerden que habíamos dicho los MTS tenían 5 placas de downstream cada uno, 2 MTS tienen 10 placas de downstream de 8 puertos, tengo entonces 10 por 8, 80 puertos, y tengo 2 nodos por área de servicio, entonces voy a tener 160 nodos. 160 nodos de 256 hogares. En total, 160 por 256, 40.960 hogares. Esto es una ciudad mediana grande, similar a las que nosotros estamos alimentando en Argentina como capitales de provincia. 40.000 hogares, 2 chasis de CMTS. Un solo OLT subequipado con 10 placas PON de 16 puertos, 10 por 16 son 160 puertos. Voy a tener un puerto de OLT por cada nodo. Y voy a poder tener en total 160 puertos por 64 potenciales clientes por puerto, 10.240 clientes por puerto. O sea, 40.960 los 2 MTS, 10.240 este OLT con 10 placas. Estos OLT que montan placas verticales, en general me permiten alojar
hasta 15 o hasta 17 placas, según sean para rack de 19 o de 21 pulgadas. O sea, está bastante subutilizado. Esto es lo mismo que planteamos antes. Dejemos el CMTS para alimentar el nodo tradicional y aprovechemos fibras oscuras para llegar hasta el nodo o hasta un cuadrante del nodo para implementar servicios FTTH superpuestos con el HFC. FTTH y DOCSIS pueden coexistir, sin embargo, no se han visto muchas implementaciones que respeten esta coexistencia. Yo, con un OLT GPON, que en realidad ya es más recomendable que sea XGPON o 10 gigabit PON, puedo llegar a un cliente residencial con FTTH, puedo llegar a una caja DCCAP en un edificio. Esto sería equivalente a un mini CMTS. Yo tengo el enlace de datos hasta este CCAP distribuido y a partir de aquí tengo distribución con cable coaxil y cable modem DOCSIS. Es una forma elegante de solucionar la distribución dentro de un edificio que quizá ya tengo cableado con cable coaxil. O bien también con esta red FTTH puedo llegar a un nodo DCCAP que nuevamente me pasa a tecnología DOCSIS y acá tengo el equivalente a la planta coaxil de un HFC con cable modem DOCSIS 3.0 y cable modem DOCSIS 3.1. Esta solución estaba ofertada y distribuida por Huawei. No sé si hay otras marcas que la estén ofreciendo, pero desde el momento en que se planteó el conflicto con Estados Unidos y de los chips y demás, estos equipos remotos utilizaban chipset de Broadcom y estaba imposibilitado de conseguirlo. Huawei cambió los chipsets de sus routers, sus switches y sus OLTs, pero creo que actualmente ha discontinuado todo lo que son estos dispositivos DCCAP. Tenemos no una, sino múltiples arquitecturas FTTX, y la X es una letra que implica hasta dónde nos acercamos con la fibra y a partir de qué punto continuamos con un cable metálico. O sea, la fibra óptica la podemos combinar con un cable metálico que puede ser un par prensado tradicional, un cable UTP o un cable coaxil. Podemos llegar hasta el nodo, fiber to the node, podemos llegar hasta el gabinete o hasta el cordón, podemos llegar hasta el edificio y podemos llegar hasta el hogar. FTTX fue evolucionando a lo largo del tiempo, como vimos en una de las primeras transparencias. Todas las tecnologías tuvieron que evolucionar para atender una demanda creciente de mayor capacidad, de mayores velocidades. Lamentablemente, en lo que es FTTH tenemos dos normas, dos vertientes. Tenemos la vertiente americana que responde a la norma IEEE y tenemos la vertiente europea que responde a la norma, al estándar ITU. Entonces, el primero que salió fue el estándar DPON de la ITU, después salió el GPON, también de la ITU, y después el IPON. Y empezaron a competir IPON versus GPON. IPON
nació en Estados Unidos, pero lo adoptó China Telecom, los chinos, y se masificó rápidamente. Al masificarse, bajaron los costos y en un principio eran mucho más económicas las terminales IPON que las terminales GPON. La norma GPON fue adoptada por el resto de las telcos, pero no se volcaron tan rápido a FTTH. ¿Qué pasó en el mundo cablero? Todos deseábamos que Cable Labs, de la misma manera que estandarizó DOCSIS y permitió y aseguró la interoperabilidad entre diferentes marcas de CMTS y cable modem, hiciera lo mismo con FTTH. Pero en vez de definir un estándar para fibra, lo que sacó es lo que se dio en llamar DPoE, DOCSIS Provisioning of EPON, que hacía que emulaba el ONT para que el aprovisionador lo viera como si fuera un cable modem. Cuando Cable Labs se volcó hacia EPON, todos pensamos, bueno, hacia allá vamos, EPON. Muchos cableros empezamos a implementar EPON en nuestras redes, pero con el paso del tiempo, GPON fue bajando de costo y los proveedores, los distribuidores de equipamiento en el mercado internacional discontinuaron el soporte de EPON. En ese momento, Cable Labs también sacó DPoG, DOCSIS Provisioning of GPON. Pero en la práctica resulta que los equipos DPoE o DPoG son más caros porque apuntan a un nicho muy pequeño de mercado y los comunes, los estándares de GPON y EPON terminan siendo más baratos. Siguiente paso fue la migración a 10 GB, 10 GB Ethernet PON para el caso del IEEE y XG, X por 10, G de gigabit, XG PON para el caso de ITU. En el caso de IEEE eran 10 GB simétricos, en el caso de XG-PON era asimétrico, 10 GB de bajada, 2.5 GB de subida. Más tarde sale recién el XGS-PON que ofrece simetría. En la búsqueda de mayor velocidad apareció un estándar que va a tener muy poca vida, que es el Next Generation PON 2, que llega a 40 gigabits por segundo, pero con 4 lambdas de 10 GB, o 80 gigabits por segundo con 8 lambdas de 10 GB. ¿Por qué digo que va a tener poca vida? Porque el hecho de trabajar con 8 lambdas implica que la ONT tiene que tener 8 transmisores y 8 receptores, lo cual encarece enormemente el producto. El futuro va a estar acá, va a estar en 50 gigabits simétricos o 25 gigabits simétricos, pero sobre una sola longitud de onda. ¿Qué es lo interesante de todo esto? De la misma manera que DOCSIS aseguraba la interoperabilidad con las versiones anteriores, o sea, si yo estoy con un cable modem DOCSIS 3, podía trabajar con un CMTS DOCSIS 2 y operaba con las limitaciones propias de la tecnología inferior. Podían coexistir equipos de diferentes versiones de DOCSIS. En el caso de FTTH, pueden coexistir diferentes versiones porque no se superponen en sus longitudes de onda. Entonces yo puedo tener uno LTE GPON y uno LTE XG-PON, combinar los downstream con un multiplexor óptico y usar la misma red de distribución, o sea, usar la misma ODM. Aquí vemos también lo que les comentaba antes, la evolución de GPON.
GPON tenemos 2,5 gigabits por segundo. El siguiente paso, que es el Next Generation PON, es N por 10 GB, 4 por 10 GB, 8 por 10 GB, usando WDM. Y el siguiente paso es el de 50 gigabits por segundo. Esta ya es una tecnología madura, probada y aceptada. Podemos llegar a ofrecer velocidades entre 100 y 300 gigabits por segundo. Cuando nos vamos a N por 10, razonable los dos primeros pasos, XGPON o XGS-PON. También es tecnología probada. Podemos decir que hoy este es la cresta de la ola. Son estándares ya definidos, ya están en operación. El DWDM-PON, 4 por 10 GB, 8 por 10 GB, hay trials, está en operación, pero esto no va a tener éxito por problemas de costo. Con sistemas de 10 gigabits simétricos, yo puedo ofrecer hasta 1 gigabit por segundo a mis clientes. 10 gigabits sería si tengo WDM-PON y tengo una oferta de 80. Pero si tengo XG o XGS-PON, el límite sería 1 giga. O sea, recuerden que GPON hasta 300 megas, XG-PON hasta 1 giga. Y después ya, con la nueva tecnología de 50 gigas por canal, podemos hablar de, yo considero que hasta 10 gigas es un poco ambicioso, pero podríamos hablar de velocidades superiores al giga. Como les decía antes, al trabajar con distintas longitudes de onda sobre una misma ODN, sobre una misma red de distribución óptica, yo podría tener un OLT GPON y un OLT XGPON, combinar las señales ópticas de ambos módulos en un multiplexor óptico y compartir una misma red. Pero lo que es más interesante aún es que hoy existen placas combo, tarjetas combo, que pueden alojar en sus bahías ópticas GPON, ópticas XGPON, ópticas XGS-PON y más aún, ópticas combo. O sea, esta placa combo le puedo poner el módulo que quiera o le puedo poner también un módulo combo que en realidad dentro de este módulo tengo un SFP GPON, un SFP XGPON o XGS-PON y un multiplexor óptico. O sea, esta sería una forma interesante de evolucionar direccionalmente, o sea, donde se lo requiera, con XGPON. O sea, si yo tengo el OLT todos con tarjetas combo, podría ponerle a todos ópticas GPON y cuando en un nodo sale una necesidad de darle servicio a un parque industrial o a un cliente corporativo y quiero darle servicio de 10 GB, cambio el módulo óptico que alimenta ese nodo FTTH y le coloco un módulo combo. Otro tema a tener en cuenta con FTTH es la cuestión de las distancias, de los alcances. Que eso lo identificamos con letras. Para alcances entre 5 y 10 kilómetros hablamos de ópticas B+ o C+. Para enlaces de 10 a 20 kilómetros, C+ o C++. Y para enlaces de más de 20 kilómetros, C++. Lo más común cuando todos salimos a comprar ópticas para el OLT es comprar ópticas de tipo C+.
Ahora bien, esta comunicación entre el OLT y el ONT que va en casa del cliente requiere que la óptica del ONT también sea de la misma categoría. Es común que nosotros invirtamos más en la óptica del OLT porque se va a compartir entre muchos clientes, pero queremos controlar el costo del ONT. Por eso que lo más común es que el OLT tenga una óptica C+, y el ONT tenga una óptica B+. Entonces, vamos a tener una mejora en el link budget respecto a si los dos son B+, sí, pero la verdadera mejora la tendríamos si las dos fueran con el mismo tipo de óptica. Un tema que viene de la mano con todo este cambio de FTTH es la terminología. Vamos a necesitar un diccionario para entender a qué nos estamos refiriendo, porque cada operador y cada proveedor hace su propia traducción e identificación de los equipos. Por ejemplo, y en muchos casos terminamos usando el nombre en inglés, el FEC, que es el gabinete que colocamos en la entrada del edificio o en la entrada de nuestro GEDEN, Fiber Entrance Cabinet, FEC. La gente de Telefónica lo llama ROM, repartidor óptico modular. La caja de empalme óptico es Fiber Optic Splice Closure, FOSC. La gente telefónica les llama caja de empalme óptico, CEO. Caja de acceso universal. Caja de acceso universal con divisores, DiviCAU. Caja de terminación óptica. Patchcore cordón óptico. Punto de terminación óptica, NID. Arqueta, handhole, cámara subterránea. Tenemos que ponernos de acuerdo qué es cada cosa y cómo la llamamos. Aquí vemos un poquito los diferentes componentes de la red óptica. DiviCAU, la caja de acceso universal con un divisor adentro. El CTO, la caja de terminación óptica. El CEO, la caja de empalme óptico. CAU, la caja de acceso universal. CTO, que muchos de nosotros llamamos caja NAP. Bueno, y así llegamos al final. Llegamos al punto en que cada uno debe tomar su propia decisión hasta dónde avanzar con DOCSIS, cuándo volcarse a FTTH. Creo que están claras las bondades que ofrece FTTH. Creo que está clara que con ambas tecnologías podemos llegar a ofrecer 10 gigabits por segundo, pero creo yo que en un caso requiere aplicar cirugía mayor e inversiones muy grandes, y es conveniente considerar el momento adecuado para volcarnos a la fibra óptica. Quedo a disposición de ustedes, tienen mi correo electrónico, van a poder consultarme y vamos a seguir en contacto a través de otras charlas, a través de Anguila Link Virtual. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por escuchar.